Buenas, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy estoy grabando un video en el que vamos a hablar de la teoría del cleavage sobre el origen de los partidos políticos. Es importante mencionar que los partidos políticos en sus inicios no eran como los conocemos actualmente, sino que eran grupos que se creaban a través de cleavage. Así lo definían Lipsing y Rockham, que en español quiere decir rotura, y por eso esta imagen que he colocado, un poco artística, bueno, muy artística, en lo que vemos una separación, ya que eso fue lo que causó el origen de los partidos políticos, que fue la separación de los grupos sociales. Para ello existieron diversos contextos en los cuales los voy a ir abordando uno a uno y espero que se comprenda en la medida de lo posible. Bueno, como lo mencioné en un principio, la teoría del cleavage es una teoría propuesta por Dixon y Rockham, en la cual realizan un repaso del surgimiento de los partidos y sus sistemas en en el occidente del mundo, perdón. Esto generó una serie de cleavage que los vamos a definir como una división dictómica, es decir, que una división dictómica es una división en dos partes. O sea, lo que antes era un todo, ahora va a ser dos partes. Ojo con esto, que no quiere decir que son dos partes totalmente distintas o que se crearon nuevas formas de, sino que simplemente es una división de un todo, pero ahora en dos partes, con marcadas diferencias, pero que abordan los mismos puntos. Esto es importante de mencionar porque se puede dar a la confusión en que una de las partes, si bien busca de maneras distintas, pero siempre bajo el mismo contexto, es decir, con el que se inició en un principio, pero de distintas maneras de llegar al lugar. O sea, sería como esta analogía de que se hacía antes, todos los caminos llevan a Roma. Es decir, hay puntos de partida diferentes, pero todos buscan llegar a un mismo punto, que son los que vamos a ir abordando posteriormente. Para los teóricos, los partidos tienen como fin incorporar las sociedades en un grupo o proyecto de nación, sin dejar a un lado lo que es lo que es también la movilización política. Eh, Como les mencionaba al principio, los partidos no tenían el mismo contexto que tienen en la actualidad, pero sin embargo ya generaban lo que era movilización política. Los partidos políticos sacan a la luz los conflictos latentes en las sociedades en las que se insertan y fuerzan a los ciudadanos a unirse a ellos. Esto es importante de mencionar, ya que los partidos políticos siempre buscan abordar esos problemas de nación, esos problemas que causan coyunturas, en los cuales los partidos se venden como la alternativa para dar solución a ellos, como el grupo o la organización que es capaz de solucionar esos problemas. Es decir, que ellos tratan de insertar, de forzar a la ciudadanía a que se incorporen a ese proyecto que ellos hayan planteado. No necesariamente es la única manera en la que se pueden abordar, ya que existen otras maneras de organización social, pero los partidos políticos, y no por ello son malos, buscan venderse como la única opción, la única forma de resolver esos problemas y tratan de abordarlos de sobremanera esos problemas para que la población se vea, como lo mencionaba anteriormente, forzada a incorporarse a ellos y sentirse parte de ese proyecto. Los precedentes del surgimiento de los primeros partidos políticos son tres. El primero lo vamos a encontrar en el contexto de la Revolución Francesa.
De aquí vamos a encontrar un conflicto entre la cultura central, o sea, de las monarquías, y la religión, y la resistencia de la población sometida. En este sentido, es importante mencionar que anteriormente sí había un cierto tipo de participación ciudadana, pero claro, esta era totalmente estéril, ya que en este, en este punto solo se permitían 3 votos, es decir, monarquía, iglesia y pueblo llano. El pueblo llano no, a pesar de ser mayoría, jamás podían resolver sus problemas a los que ellos solicitaban respuesta, ya que tanto clero como monarquía sumaban un voto. Entonces hacían mayoría, a pesar de que estos dos grupos sumados eran una minoría. Entonces, bajo este contexto de la población sometida, es que se busca los primeros grupos liberales, es decir, que buscaban que haya una separación de poderes entre la monarquía y el clero. Como segundo punto, vamos a abordar la reforma protestante. En este sentido, se preguntarán por qué. Y es que como estamos hablando de cleavage, o sea, de separaciones, y voy a pedir que vean el puente, porque ahí se refleja la separación. Este, el principal, el principal punto de esto no es el político, sino el ideológico. Y es que el principal cleavage de religión es la forma de división social entre católicos y protestantes. Hay que tomar en cuenta que en aquel contexto la monarquía se guiaba principalmente bajo el cristianismo y que éste se regía bajo los principios de la Iglesia Católica. Al existir la Reforma Protestante se crea un cleavage que causó un gran impacto, ya que se empezaron a generar grupos bastante marcados en lo que es el cristianismo, y esto ocasionó que se empezaran a crear monarquías que defendían los intereses evangélicos y monarquías que defendían los intereses de la Iglesia Católica. En este sentido vamos a mencionar, por ejemplo, a las monarquías inglesas que fueron las creadoras o las más bien las que apoyaron la Reforma Protestante, y las monarquías como la de España que apoyaban al clero católico. Y por último vamos a mencionar, y ahora sí en un contexto un poco más allegado a la política y al poder, es la revolución industrial, que en esta se produjeron dos grandes fracturas sociales, que es entre el capital y el trabajo. Entonces, creo que esto ya está muy claro, y es que cuando nos referimos al capital nos vamos a referir a los dueños de los medios de producción, a los dueños de las tierras, a los dueños de la maquinaria, o sea, a los dueños a los que ofrecen el trabajo, es decir, los que tienen. Y en este sentido están el otro grupo, que evidentemente es el que no tiene medios de producción, el que no posee tierras, el que no posee maquinarias, entonces que no le queda más que ofrecer su fuerza de trabajo, su fuerza laboral. En la revolución industrial se produce ese, esa división entre los dueños del capital, los dueños del mercado, y los trabajadores, que eran los que vendían su fuerza laboral. Y es aquí donde surgen ya los primeros partidos políticos. Como podemos ver, han habido varios contextos que han llevado a movimientos sociales, y cada uno ha causado una división distinta, pero que ha contribuido a la formación de partidos políticos, pero
esta se dio ya más que todo en la Revolución Industrial, donde ya se da una división de clases. Entonces vamos a hablar de tres cleavages principales, de tres roturas, de, de tres divisiones dictómicas, como lo mencionamos al principio, que son la religión, el cleavage de clase o la ruptura de clases y el cleavage de origen. Entonces voy a tratar de hacerlo apegado a la realidad de América. Es que en los cleavages religiosos y más que todo pegados a la actualidad, podemos ver que como tal ya no hay partidos, que como se dieron en un principio, que estaban los partidos conservadores y los partidos liberales que se crearon en la Revolución Industrial, los liberales que apoyaban la división de las monarquías con el clero y los conservadores que defendían al clero y lo que se había establecido hasta ese momento. Es decir, eran bastante cerrados en ese tema que debería continuar así. Entonces esos partidos defendían esos intereses y por eso se les conocía como partidos conservadores y los liberales que buscaban, pues, como ya lo mencioné, liberar ya el poder de la iglesia. En la actualidad se da lo que es el cleavage religioso en aspectos en los que los políticos buscan o las instituciones políticas buscan sacar réditos de la religión. Y esto se ve reflejado en que muchos políticos asisten a eventos religiosos, ya sea con movimientos pentecostales en los que se dan beneficios a estos grupos a cambio de que inculquen al clero a inducir a seguir a ciertos políticos, que en el contexto latinoamericano se da bastante. ¿Cuántas veces no hemos visto en tiempos de campaña a pastores ejerciendo influencia sobre la población? También se dan aspectos que son bastante controversiales en los que los políticos se ponen en marcadas tendencias en las cuales buscan atraer a ciertos grupos en temas como son el aborto, pena de muerte, eutanasia, legalización del matrimonio gay. Entonces están los grupos de políticos o instituciones políticas que apoyan esas iniciativas y están los que son conservadores en los que buscan ese apoyo religioso y decir que se niegan rotundamente. Y evidentemente están los grupos que intentan sacar rédito de ambos grupos y que se declaran en un punto medio. Entonces es allí donde surgen los partidos que se declaran como centros, es decir, que los que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, sino que plantean un diálogo, un análisis. Por ejemplo, ya empiezan a hablar de aborto, sí, pero bajo ciertas causales, de pena de muerte, bajo ciertos contextos. Y es entonces donde se da ya la que es una como modernización de los partidos políticos, es decir, de propuestas interclases, aunque no sé, no me gusta hablar de clases porque para mí la sociedad es la sociedad y no debería estar dividida en clases, porque al final una persona es una persona y no debe estar determinado su peso ni dividido en clases, porque somos humanos, entonces no compartimos las mismas tendencias políticas, pero no son tan así para dividirnos en clases. Pero así se le conoce el término de propuestas interclasistas en las que se busca que tanto del grupo X apoye y también apoye gente del grupo Y. Entonces es allí donde surgen los partidos de centro o también las famosas críticas que se le hacen a los partidos liberales o a los partidos
que se denominan en pro de los obreros, en los cuales ya no cumplen esas promesas, esos estatutos con los que fueron fundados, sino que ya van con una tendencia un poco más al centro, es decir, sí vamos a apoyar a los grupos trabajadores, pero tampoco vamos a causarle un daño al empresario. Entonces es allí donde surge el descontento de grandes grupos de personas y es lo que se da en el surgimiento de nuevos partidos oportunistas, que son los partidos de centro. También vamos a encontrar los cleavage de clases. Eso es lo que lo planteamos, bueno, ya lo empecé a plantear anteriormente, en el que se dan los partidos en pro del capital, los partidos que van en busca de empresarios, de defender los intereses empresariales, y los que van en busca de defender los intereses de los trabajadores. Y como lo mencionaba anteriormente, el surgimiento de esa nueva corriente de centro, o quizás no sé si definirlo como centro, ya que ya todos los partidos tienen esas propuestas interclases en que buscan quedar, como dicen, quedar bien con todos. Entonces ya podemos hablar de que es una modernización, llamémoslo así, una globalización partidaria, en lo cual me lleva a plantear una pregunta. Esta pregunta no es para ti que miras el video, sino para los que van a estar en el conversatorio. Y la pregunta dice así: ¿consideras que los partidos políticos en la actualidad sí han sufrido modificaciones o siguen manteniendo sus principios con los que fueron fundados? Esa es una pregunta que se realizará en el conversatorio y que espero también subirlo a mi canal para que vean lo interactivo que fue el conversatorio. Siguiendo, vamos a encontrar los cleavage de origen. Estos cleavage eran los que en el contexto inicial de la Revolución Francesa y post-Revolución Francesa, en esos tiempos surgieron los primeros movimientos independentistas. Entonces, que eran los cleavage liberales, los partidos liberales que buscaban separar las monarquías de la iglesia. Pero bueno, ahora podemos poner ejemplos en los que se dan estas tendencias partidarias. Tal es el caso de Estados Unidos, que muchos políticos son pro inmigrantes y otros que son anti inmigrantes. Bueno, ahí en realidad se podría decir que ambos, que todos los políticos en Estados Unidos son anti inmigrantes, pero hay unos que se decantan más a defender los intereses migrantes, ya que saben cuál es el beneficio y el potencial económico que estos trabajadores dan al país norteamericano. Pero lo asemejo a esto porque están los que apoyan las políticas pro-migrantes y los que están con las políticas anti-inmigrantes. Entonces, este es un cleavage de origen. ¿Por qué? Porque los políticos, en este caso los norteamericanos, están los que son férreamente que valoran sus orígenes, es decir, a su gente. Entonces, apoyan políticas que vayan en pro y en beneficio de la población que es norteamericana pura. Bueno, aunque en Estados Unidos no son norteamericanos puros porque todos conocemos que son inmigrantes europeos, pero ellos podría llamarse un cleavage de origen. Entonces, y también están los que están en pro de los migrantes. Entonces, estos apoyan ciertas tendencias políticas de los extranjeros. E igual se da en el contexto salvadoreño, en los que apoyan un programa que surge en la nación, que se desarrollará netamente, que está pensado para la nación, que no ejerce influencia de otras corrientes extranjeras. Por ejemplo, si en el contexto salvadoreño se podría decir
que, bueno, retrocedamos un poco en el tiempo y podrían haber personas que en algún momento hayan estado de acuerdo en establecer un imperio, una monarquía, como se daba en el contexto mexicano, en el que se buscaba eso. Y estaban los que buscaban un proyecto de nación, es decir, establecerse como un país independiente con un nuevo modelo, con una nueva forma de gobierno. Y esos básicamente son los clivis. Hablemos de los primeros partidos, sí, únicamente de los primeros partidos políticos en El Salvador, porque estos también serán abordados a posterior por mis compañeras que comparten el conversatorio. Y es que los primeros partidos que surgieron en El Salvador se dan posterior a la independencia de España. Y estos son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Cabe mencionar que a este último se le conoce como Partido Conservador, a pesar de que los dos partidos tenían tendencias liberales, es decir, a crear un proyecto de nación en el que el poder y la religión estuvieran separados y que no existiera una monarquía como tal o un absolutismo, sino que hubiera participación de la ciudadanía y que la población pudiera decantarse por uno de los dos partidos. Ahora bien, ¿por qué al otro partido se le conoce como conservador? Bueno, pues simplemente porque era menos radical que el Partido Liberal, es decir, que sí apoyaba al clero en cierta forma. Y los liberales, que eran los que no apoyaban el clero de ninguna manera, es decir, que prácticamente se podría decir que buscaban separar totalmente, que la iglesia no tuviera ninguna influencia sobre el proyecto de nación. Y el proyecto conservador que era un poco menos ofensivo con el clero. Y eso básicamente ha sido el origen de los partidos políticos en El Salvador. En El Salvador y en el mundo, o sea, en Occidente. Así que esa ha sido mi participación. Espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video. Denle like si les ha gustado y suscríbanse. Denle like, suscríbanse. Y si les ha gustado o alguna sugerencia, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.